Hola, ¿cómo andan? De vuelta nos encontramos acá para darles alguna pequeña ayuda conceptual sobre el tema que nos toca esta vez, que es David Ricardo, el otro economista clásico que tenemos que tomar. Como hacemos normalmente, ubicamos en tiempo y lugar a estos pensadores, digamos. Entonces tenemos que comentarle un poquito de qué marco histórico estamos hablando en la época de David Ricardo. Si ustedes recuerdan de lo que vimos antes, más o menos David Ricardo lo habíamos colocado hacia 1810, 1820, es decir, unos 40, 45 años después de Adam Smith. Obviamente ustedes ya se percatarán que el desarrollo de la nueva sociedad capitalista que ve David Ricardo es muy superior que al que vio Adam Smith, de ahí que sus planteos y sus análisis superan en algunas cuestiones a Adam Smith, a pesar de seguir la misma línea de orden natural y de libre competencia de la que no se va a apartar David Ricardo. En esta etapa hay un fuerte empuje del desarrollo capitalista. Digamos, este fuerte empuje dado por la revolución industrial hace que aparezcan nuevas maquinarias, que aparezcan nuevas formas de energía, nuevos procesos químicos, nuevos procesos metalúrgicos, que hacen que la industria avance en una poderosa velocidad. Se configuran ya, a diferencia de lo que hemos visto con Smith, algunas ciudades fabriles, y aparecen industrias que abastecen ya a todo el mundo, digamos, y hay un avance muy fuerte de las máquinas en la producción. Como una de las pequeñas diferencias, y no tan pequeña, de la época con respecto a la que había Smith, las máquinas que se van inventando ahora comienzan a suplantar a la mano de obra, comienzan a suplantar mano de obra obrera, es decir, son máquinas, herramientas que forman los movimientos de cualquier trabajador y lo van suplantando. Por ejemplo, un telar suplanta a los tejedores manuales, tejedores que lo hacían de una forma mucho más artesanal. Esto provoca cambios en la estructura social y se van consolidando en esa estructura social las clases que en Inglaterra van a formar parte de este sistema, que se consolidan cada vez más la clase obrera, la clase capitalista y los propietarios de tierra, que eran los nobles, la nobleza terrateniente. ¿Va a haber lucha de intereses en esta época? Sí, la va a haber, pero la lucha de intereses en esta época histórica se va a dar entre las dos clases poseedoras que van a disputarse la hegemonía y el poder, que es la clase naciente burguesa, que todavía, si bien va tomando forma, todavía no tiene esa corpulencia que le va a permitir pelear con la clase noble, y la clase noble que mantiene muchos privilegios y poderío de las etapas anteriores, de las etapas feudales. Entonces, por un lado van a estar los nobles terratenientes y por el otro lado esta naciente burguesía industrial mercantil. David Ricardo no tiene dudas. David Ricardo es un político y se posiciona no solo con su obra, sino con su militancia del lado de esta naciente burguesía. Y de ahí que le da un fundamento teórico con sus escritos a esta burguesía para que pueda pelear políticamente su lugar y la hegemonía del modelo de acumulación que está apareciendo. La obra que ustedes tienen en la bibliografía es la obra más importante de Ricardo, prácticamente la única, se llama Principios de Economía Política y Tributación. Tuvo 3 ediciones, no más. Ustedes tienen la última, obviamente, y la primera edición fue más o menos en 1817 y la última corrigió algunas cositas en 1821. Lo primero que les recomiendo es agarrar el preámbulo y tomen los 3 primeros párrafos. Los 3 primeros párrafos ya están definiendo un montón de cosas. No se los voy a leer porque ustedes lo tienen, pero ahí van a ver que se define un concepto de clase que hasta ahora Smith no lo había tenido, y un concepto de cómo se distribuye el producto de la sociedad entre esas 3 clases. Es más,
entre esas tres clases, Ricardo dice que hay que detectar las leyes que producen esa distribución del producto, lo que hoy modernamente conoceríamos como distribución del ingreso, esa distribución del producto y por qué no hay otra. Entonces hay que descubrir esas leyes y que ese es el objeto de la economía política. A partir de ahí Ricardo empieza a trabajar. Entonces, ¿qué me nos dice Ricardo? Empieza con un capítulo bastante interesante sobre el valor, que ustedes lo tienen completo, y ahí van a ver todo lo que tiene que ver con la teoría del valor. Después otro capítulo sobre renta y un último sobre comercio exterior. Son los capítulos a los que les vamos a dar importancia más que nada. ¿Qué nos dice Ricardo? Habla del concepto de clase en Inglaterra. Y dice, miren, en Inglaterra hay tres clases. Están los nobles terratenientes, están los empresarios capitalistas y están los trabajadores. Cada uno aporta algo a la creación del producto. Y lo que aporta cada uno lo aporta a través de un factor. Es decir, un factor productivo es lo que aporta cada una de estas clases. La nobleza terrateniente aporta como factor la tierra. El capitalismo, el empresario capitalista naciente, el capital, digamos, el que sustenta con todo esto, y los trabajadores ponen su trabajo, su esfuerzo cotidiano. Y todos juntos, aunados, esa es la palabra que usa Ricardo, generan un producto. Y ese producto se reparte entre estas tres clases, digamos. Se reparte en remuneraciones que tienen nombres particulares. La remuneración a la tierra se llama renta de la tierra. La remuneración al capital, beneficio, y la remuneración al trabajo, salario. O sea que todo el producto se reparte entre el salario, la renta y el beneficio. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una ecuación, ponemos producto igual a renta más salario más beneficio. Entonces ahí tendríamos todo repartido. Lo que se pregunta Ricardo es ¿qué hace cada una de las clases con este ingreso que recibe? Y los nobles terratenientes, según Ricardo, gastan todo en bienes de lujo. Son dispendiosos, no ahorran. Lo que ustedes van a encontrar como luxury goods en Rozier, bienes de lujo. ¿Y por qué gastan en bienes de lujo y no les importa ahorrar? Porque como son los dueños de la tierra, esa renta la van a recibir en forma permanente. La van a recibir por los siglos de los siglos porque nadie le discute la propiedad de esa tierra en esta etapa de esta lucha de intereses entre los nobles y los nacientes burgueses. ¿Qué hacen entonces los rentistas? Gastan todo, no ahorran un peso, porque el año que viene van a volver a recibir y van a seguir gastando en lujos. ¿Qué hacen los trabajadores con su salario? Y también lo gastan todo. ¿Por qué? Porque como en el modelo de Ricardo los salarios están a nivel de subsistencia. Entonces, todo lo que reciben en forma de salario lo gastan en bienes de primera necesidad. Ese salario tiene que ser suficiente para perpetuar la clase, es decir, que no solo le sirva para el trabajador sobrevivir, sino que además le sirva para tener una familia, una prole. Después vemos que de ahí viene la palabra proletario, de tener una prole, que la prole es sus hijos, los que lo van a suplantar al pie de la máquina cuando él ya no pueda hacerlo. Entonces el sistema se garantiza tener siempre mano de obra. ¿Y qué hacen los capitalistas con su parte? Hasta ahora pensemos, los trabajadores gastan todo, los dueños de la tierra gastan todo, o sea, ahorran cero, no les queda un peso para ahorrar. En cambio, ¿qué dice Ricardo? Que juega a favor de la naciente burguesía. Los capitalistas consumen una pequeña parte de su beneficio y el resto, la mayor parte de ese beneficio, lo reinvierten. Y lo reinvierten en nuevas fábricas, en nuevas máquinas y en contratar nueva mano de obra. Con lo cual son los que impulsan la acumulación, la creación de riqueza, la creación de valor, y son los que van haciendo cada vez más grande al reino. En cuanto a las categorías que ustedes van a leer,
La dinámica del sistema nos está diciendo de dónde surge cada uno de estas retribuciones y cómo se están dando. Entonces, la renta es el pago por el uso del factor tierra. Como el noble no es el que cultiva, sino los trabajadores, cuando el capitalista los paga, lo que va a aparecer es que solo le están pagando la renta, o sea, el alquiler de la tierra, que es lo que ellos tienen, y no hacen nada. Por eso reciben una parte solo por ser dueños de la tierra, y de ahí que, como vamos a ver cuando veamos cómo se reparte el excedente, Ricardo dice que son unos parásitos. ¿Les suena? Bueno. Del capitalista depende la tasa de ahorro y de acumulación. Y cuanto más acumula, cuanto más ahorra y cuanto más acumula, más grande lo hace. Ahora, el rentista cobra una renta, el trabajador cobra un salario. Y el único que parece que hace un sacrificio y que invierte es el burgués, el capitalista. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque es solidario? No, recuerden que seguimos la línea de Smith, que seguimos la línea de la libre competencia, que seguimos la línea del orden natural. No, lo hace porque quiere obtener más beneficio. Lo que lo motiva es el beneficio, y si invierte más, va a obtener más beneficio. Y cuanto más beneficio invierte, más fuerte se hace, y cuanto más fuerte se hace, políticamente es más importante. Entonces hegemoniza el modo de producción, hegemoniza y marca para qué lado va a acumular esta sociedad. Entonces no es que lo hace por solidaridad, lo hace por su propio beneficio, que es aumentar los beneficios. Bueno, acá corto un videito y en el que viene explico un poco más. No se vayan, ¿eh? Chao.